Bueno, mis amados, hoy estamos en este hermoso día de Shabbat y vamos a tener entonces el estudio de la parashá número 36, es la parashá que nos corresponde para este día de Shabbat, a toda la judería y a todos los que guardamos pues este día. Es la parashá Bejaloteja, ¿sí? Que se traduce cuando enciendas, ¿no? Entonces, esa va de Bamidbar 8:1 hasta el 12:16. Es la parte que vamos a estar viendo en esta mañana preciosa de Shabbat, ¿sí? Una mañana preciosa de Shabbat. Entonces, les cuento que estoy por aquí en unas tierras boyacenses, estoy por aquí en Sáchica. Por eso hoy me ven así como más cubierto. Tengo como 4 prendas encima porque, pues, aquí es un clima medio. Vengo de un clima cálido, entonces a veces el cambio pues da un poco fuerte. Entonces, en esta parashá encontramos nosotros algo aquí muy interesante que yo creo que a todos los seres humanos nos ha ocurrido, ¿sí? En especial a los líderes, ¿verdad? A los que manejamos comunidades y todo eso nos suele suceder muchas veces. Entonces, a manera de introducción, ¿verdad? La Torá nos habla de grandes líderes que guiaron al pueblo, ¿verdad? De Israel en momentos difíciles y fueron quebrados. De alguna manera fueron quebrados. Fueron seres humanos como nosotros, ¿sí? Así de carne y hueso, elegidos por el Creador para una labor específica. Y que a pesar de haber sido quebrados, en la unión con el Creador encontraron siempre la ayuda, el soporte, el consuelo, ¿sí? Y ese conocimiento que viene de esa relación íntima con Él. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, que hay un episodio muy interesante, un episodio que eh, esto he querido también enriquecer con las palabras del rap Jonathan Sach, de bendita memoria. Sí, me gusta mucho leer también a Jonathan Sach, del rap, y allí pues he querido como también traer mis notas para nutrir mejor, ¿verdad? La charla. Entonces encontramos allí una queja pues bastante terrible, ¿no? Digo yo terrible porque pues no se esperaba eso del pueblo, ¿no? Y en Bamidbar o Números capítulo 11, versos 4-6, se habla allí que el populacho, se traduce así, el populacho o la chusma que estaba allí, que era el rat, o sea, los conversos egipcios. Dice allí la escritura que estaban entre ellos y tenían un deseo insaciable, también allí, obviamente, Israel, junto con ellos, vinieron a llorar, y dijeron, ¿sí? ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Quién nos dará carne para comer? Sí, se quedaron ante Moshe. Entonces, dice allí la narrativa que ellos se acordaron del pescado que comían gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Sí, se acordaron de la comida de Egipto y anhelaban obviamente esa comida de Egipto y añadieron allí, ¿verdad? Que pues no tenían apetito y no querían ya como que más recibir de ese pan que descendía del cielo, de ese mar, ¿sí? Entonces, ellos decían allí, ¿verdad? No hay nada más para nuestros ojos que el maná o el man que caía del cielo. O sea, se quejaron del pan que el Eterno les estaba dando. Sí, de ese pan que caía del cielo diariamente, se quejaron. Entonces, aquí Moshe, obviamente, él en esa angustia de ver que la gente estaba exigiéndole a él, pidiéndole a él, toda esa multitud deseaba comer carne, se dirige al Eterno, ¿sí? Con estas palabras, y pareciera increíble que él hablara de esta manera. Y le preguntó al Eterno, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué
no he hallado gracia en tus ojos para que me impongas la carga de todo este pueblo sobre mí. Vea cómo le dice aquí Moshe. ¿Que acaso no he hallado gracia ante ti? ¿Sí? Que has puesto toda esta carga del pueblo sobre mí. Y dice aquí, ¿acaso yo concebí a todo este pueblo? ¿Yo lo concebí? ¿Acaso yo lo engendré? Yo solo no puedo cargar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada para mí. Sí, o sea, él veía que eso era un peso muy grande para él, llevar toda esa carga, todos esos problemas que se le presentaban, esa queja continua. ¿Sí? Y entonces dice así, si me vas a tratar de este modo, o sea, si vas a permitir esto, por favor te ruego que me des muerte. Si es que he hallado gracia en tus ojos para que yo no vea mi propia ruina. Dame muerte, no aguanto, no soporto las quejas, no soporto esta carga. ¿Sí? Yo no engendré a este pueblo para que me lo hayas puesto sobre mis hombros. Más o menos parafraseando, ¿verdad? La frase de Moshe Rabeno aquí, ¿verdad? Que dirige al Creador. Y entonces, podríamos decir que este fue el punto como más bajo de Moshe, ¿no? ¿Sí? O de nota baja de él, ¿sí? Como muchas veces tenemos de pronto la nota baja y hay tristeza, hay depresión, hay desilusión, ¿verdad? En nuestras vidas. Y Moshe aquí era un ser humano, fue un ser humano exactamente igual a nosotros, de carne y hueso, con las mismas situaciones, mismos problemas, con las mismas limitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la Torah obviamente no nos dice directamente, pero sí nos estaba hablando, nos está hablando lo que podemos inferir a partir de la respuesta del Eterno, ¿sí? ¿Qué podemos inferir ahí? Él le dijo que nombrara a 70 ancianos que compartirían con él la carga del liderazgo. Entonces, ya podemos inferir allí que muchos se sentía que solo, se sentía como desamparado, ¿verdad? Se sentía como sin apoyo alguno, ¿sí? Y entonces aquí el Eterno le responde y le dice allí que consiga obviamente a 70 ancianos que le ayudarían a llevar la carga junto con él. Entonces, en consecuencia, podemos entonces aquí deducir que el problema de Moshe, porque sufría Moshe, era una falta de compañía. Se había convertido, por decir así, en un hombre solitario de fe, ¿sí? Y podemos decir que él, obviamente, esa condición humana, sentía muy pesada esa carga, ¿sí? Mucha responsabilidad. Entonces, aquí el Eterno pues, le da la solución. Le dice, bueno, consigue 70 personas, ¿verdad? Ancianos que te ayuden a llevar la carga y pon, ¿verdad? Yo pondré del espíritu tuyo en ellos. Y ya, es solucionado el problema. Entonces, podemos ver aquí, si hemos leído el Tanakh, podemos ver que Moshe no fue la única persona que se sintió solo y quiso morir. No fue la única persona. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, el caso de Elías, cuando se enfrenta a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Y entonces les hace el desafío de a ver quién de su Dios o el Dios de Israel respondería con fuego, ¿verdad? Y quemaría el holocausto. Recordemos allí que una vez que él hace toda esa prueba, ¿verdad? Y que no contesta el Dios pagano de Baal y los sacerdotes se quedan allí mediodía clamando y pidiendo que contestara con fuego y no contesta. Entonces, él reúne al pueblo, ¿verdad? Hace el altar, pone allí el animal y el Eterno lo pone a él a echar agua, ¿verdad? Sobre el animal, sobre la leña, sobre todo eso estaba húmedo, eso era imposible encender una llama, imposible. Y el Eterno responde, entonces allí todo el mundo clamó, el Eterno es el verdadero, sí, Él es el verdadero, el Eterno. Y Él mandó matar a todos los sacerdotes de Baal. Creo que eran como 400. Entonces Jezabel, que era la esposa del rey, que era
la que había inducido pues, prácticamente al pueblo a pecar, ¿verdad? Con Baal, ella juró, por decir así, acabar o matar a Elías. Y entonces cuando Elías se entera de esto, entonces él huye y él sale, él se escapa, ¿no? Entonces él allí teme por su vida, ¿sí? Y entonces, después de haber hecho semejante proeza y semejante señal tan tremenda, él teme por su vida, ¿verdad? Porque esta mujer ya lo había sentenciado a la muerte. Y él escapa y entonces cuando allá en su vida escucha la voz del Eterno, ¿sí? Trayéndole a él, ¿verdad? Consuelo, soporte, ayuda, etcétera. También encontramos nosotros aquí otro caso como eso, el de Jeremías, el profeta Jeremías. Sí, cuando el pueblo una y otra vez no hacía caso a sus advertencias, ¿sí? Y entonces él pidió también morir, ¿sí? Porque el pueblo pues no estaba escuchando sus consejos, sus advertencias, estaba rebelde, estaba endurecido, entonces él también pidió morir. Vemos el caso, por ejemplo, de Jonás, ¿sí? Aquí cuando el Eterno perdonó al pueblo de Nínive, aparentemente quitando credibilidad a su advertencia respecto a que la ciudad sería destruida en 40 días. Entonces, también él se sintió mal, ¿no? Y es cuando el Eterno le enseña ahí una gran lección de su rajamín, de su misericordia. Y así se sintieron solos, no escuchados muchas veces los profetas, ¿sí? Y obviamente ellos llevaban esa pesada carga en la soledad y sintieron que nadie de pronto podía seguirles. Entonces, así se sintieron, ¿sí? Muchas veces los vemos allí, en todo lo que se nos habla acerca de estos personajes en el Tanakh. ¿Y qué podríamos decir nosotros si exploramos el libro de los Salmos? Explorando el libro de los Salmos, una y otra vez leemos sobre las angustias del rey David, ¿sí? Por ejemplo, en el Salmo 6:6 dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo mi lecho de llanto, riego mi cama con mis lágrimas. Está en la angustia, está allí, ¿verdad? Seguramente en depresión, en tristeza. En otro salmo, el de 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Hashem, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Vea lo que le dice aquí el rey David, ¿verdad? Al Eterno. Otro salmo, el Salmo 22:2 dice: el eterno mío, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué estás tan lejos de mis gritos de angustia? Ven ustedes lo que está diciendo aquí el rey David, cuyo corazón, se dice, era como el corazón del Eterno. Sí, y otro salmo, el 130, dice: desde las profundidades te suplico, Hashem. Entonces podemos ver allí la condición, ¿sí? Estos salmos son expresiones muy similares y vemos ahí la condición de David, ¿no? Moshe, Elías, Jeremías, Jonás, el rey David, se encuentra entre los grandes líderes espirituales que ha existido. Y ese es el realismo psicológico del Tanakh, ¿no? Que nos da la posibilidad de percibir sus almas, percibir sus angustias, percibir su soledad, percibir su tristeza, su estrés, su angustia. Y entonces entendemos, ellos fueron personas destacadas, pero siguen siendo humanos, así como nosotros, de carne y hueso, no sobrehumanos, ¿sí? Y obviamente el judaísmo consistentemente evita una de las grandes tentaciones, ¿sí?, de la religión. ¿Cuál es? Es borrar el límite entre el cielo y la tierra y convertir a los héroes en dioses o semidioses. Entonces, eso es lo que hacen las religiones. Pero el judaísmo no, el judaísmo nos hace aterrizar, nos hace ver que fueron personas iguales que nosotros, que tuvieron todos estos problemas, que tuvieron perfecciones e imperfecciones, que tuvieron aciertos y desaciertos, para que nosotros podamos vernos reflejados en ellos, podamos ver en ellos también, ¿verdad? Cómo ellos
vivieron las mismas circunstancias que posiblemente estamos viviendo nosotros o hemos vivido nosotros. Y entonces las figuras más destacadas, ¿sí?, del comienzo de la historia del pueblo judío, ¿verdad? No sintieron, ¿verdad?, que su tarea fuera sencilla. Había mucho que hacer y era mucha la carga, ¿verdad?, que llevar. No fue sencillo, no fue sencillo guiar a la nación, no fue sencillo ser líder de la nación, ¿verdad?, escogida. Oso tenía sus bemoles, tenía sus problemas y situaciones, pero nunca perdieron la fe. Eso fue lo más importante. Nunca perdieron la fe eh, hasta que, o sea, pudieron llegar al quiebre mismo, pero nunca perdieron la fe. La honestidad, ¿verdad?, intransigente del Tanakh es lo que lo vuelve tan convincente, ¿sí? O sea, este libro, el Tanakh y todas sus historias, vuelve cada vez más convincente de que esos hechos fueron reales, porque fueron personas como nosotros, fueron personas que vivieron muchas circunstancias iguales a las de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace tan creíble, porque nos identificamos plenamente con todas esas situaciones. La crisis, podríamos decir, psicológica que ellos experimentaron puede entenderse, ¿sí? Asumían tareas casi imposibles. Moshe trataba de convertir a una generación formada en la esclavitud en un pueblo libre y responsable. Imagínense ese paso, esa transición, ¿sí? Gente que nació en la esclavitud y ahora decirles, ahora ustedes son libres, ahora ustedes ya no son esclavos. O sea, era algo tremendo. Ellos preferían estar allá como esclavos recibiendo por lo menos una comida variada que en vez de ese pan constante, de ese mans que caía del cielo. O sea, vean ustedes, era algo tremendo. Estar en los pantalones de Moshe, ¿verdad? Y tratarlo de entender es importante. Es importante porque vemos que a pesar de todas las cosas que el Eterno hacía con ellos, que estaba con ellos y todo, pues obviamente no dejan de ser humanos, de tener sus debilidades, de tener sus errores, sus angustias, ¿sí? Y muchas veces nos puede pasar a nosotros. A veces nos sentimos espiritualmente, vea, poderosos, consentidos, y a veces nos sentimos como desamparados, como que el Eterno no está con nosotros, como que ¿qué pasó? ¿Y ahora qué sucedió? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Entonces, Elías, por ejemplo, Elías fue uno de los primeros profetas que criticó a los reyes. Jeremías tuvo que decidir, ¿verdad?, o decirle al pueblo lo que ocurriría si no escuchaban. Jonás tuvo que enfrentar el hecho de que el perdón divino se extiende incluso a los enemigos de Israel y que puede anular profecías de destrucción. David tuvo que enfrentar desafíos políticos, militares y espirituales. ¿Y qué diríamos de toda su compleja vida personal? Una vida personal compleja tuvo el rey David. Entonces, aquí al relatarnos el Tanakh, todas estas, podríamos decir, luchas espirituales de todos estos personajes, de todos estos líderes, el Tanakh nos está como transmitiendo algo con inmensas consecuencias, ¿sí? En su aislamiento, soledad y profunda desesperación, todas estas personas o todas estas figuras clamaron al Eterno, ¿sí? Desde la profundidad clamaron al Eterno. ¿Y el Eterno qué? Les respondió. Él le respondió. Él no hizo que sus vidas fueran más sencillas, pero les ayudó a sentir que no estaban solos, ¿sí? Les ayudó de alguna manera a sentir que estaba de su lado, de alguna manera que los acompañaba en su travesía, de alguna manera que los respaldaba, ¿verdad?, con su encargo o su llamado. Esa misma soledad los llevó a ellos, perdón, a una cercanía sin paralelos con el Eterno, o sea, más íntima con el Eterno, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, más adelante, si ustedes se dan cuenta en esta paracha, el Eterno mismo defendió el honor de Moshe, ¿sí? Defendió el honor de Moshe, ¿sí? Ante las palabras de ¿qué? De Miriam y Aarón.
O sea, vea cómo allí el Eterno intervino y cómo el Eterno allí defendió el honor de él. Sí, o sea, le hizo ver que a pesar de todo estaba con él. De alguna manera el Eterno nos hace ver eso, que a pesar de las circunstancias, las situaciones, Él está con nosotros. A pesar de lo que estemos viviendo o pasando, Él siempre va a estar con nosotros. ¿Sí? Dice allí el Tehilim 23, ¿verdad? Aunque ande en camino de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Aún en esos caminos, Él está con nosotros. ¿Sí? Él no nos dejará ni nos desamparará. Después, por ejemplo, de morir, de desear morir, Elías se encontró con el Eterno en un monte, en Joreb, ¿verdad? Y allá encontró como una voz, escuchó una voz, ¿verdad? Allí que le trajo que calma a él. Jeremías encontró las fuerzas para continuar profetizando. Jonás recibió del Eterno mismo una lección sobre la compasión. Entonces, aquí ellos, todos ellos, ¿verdad? Separados de pronto de sus contemporáneos, ellos estaban unidos al Eterno y descubrieron la profunda espiritualidad de la soledad. Aprendieron de la soledad, ¿sí? Esa espiritualidad tan especial que uno puede tener con el Eterno. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros de Yeshua? ¿Qué podríamos decir de nuestro santo maestro, de su majestad Yeshua, el Mashiach? ¿No sería que él sintió lo mismo? Claro, claro que él sintió lo mismo. Él también era de carne y hueso como nosotros. Él también era un hombre, ¿sí? Un ser humano. Y entonces recordemos nosotros lo que él dijo allí, cuando estaba allá en lo máximo de su sacrificio, ¿sí? En lo máximo, allí, cuando ya estaba empalizado. Allí él exclama, lo encontramos allí en Marcos, capítulo 15, verso 34. ¿Sí? Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloheino, Eloheino, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya cómo? ¿Cómo? Ahora, el mismo Yeshua sintió esa separación con el Padre, ese abandono con el Padre. ¿Sí? Y obviamente en ese estado de condición, llevando sobre sí el pecado de todos nosotros, experimentó obviamente esa separación con el Creador, que es Kadosh, 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 y que no comulga con el pecado. Se humilló a sí mismo, se entregó a sí mismo, llevando la maldad de todos nosotros, ¿sí? Pasada, presente y futura. Y obviamente en esa condición de pecado, de maldición, porque se hizo maldición por nosotros, a Kadosh Baruj Hu no lo podía ver, ¿sí? Pero así mismo como él se humilló, así mismo como él se rebajó hasta lo sumo se rebajó, también el Eterno lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de él, ¿por qué en el nombre de él? Porque es que el Eterno puso su nombre en él. El Eterno cuando pone su nombre en un emisario es como si fuera su misma representación, o sea, es su misma representación, jurídicamente su misma representación, ¿sí? Para que en el nombre de él se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que él es el Adón, para gloria de el Dios el Padre. Entonces, vemos nosotros que hasta el mismo Yeshua sintió eso. Para cómo nos hemos sentido nosotros. A veces de pronto abandonados, desamparados. A veces nos sentimos solos. A veces nos sentimos solos en la guerra, en la lucha que tenemos que librar a diario, ¿verdad? Con las circunstancias, con el trabajo, con la familia, con los hijos. El Eterno está ahí a nuestro lado. El Eterno está allí a nuestro lado. Y seguramente Él dará la salida. Seguramente Él sabe cómo es la solución de todo ese problema que estamos pasando. Allí el escritor sagrado dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Eterno me recoge. Y es así. Él nos ha recogido. Él no nos ha desamparado. Él jamás nos dejará.
Él lo único que quiere de nosotros es nuestra fidelidad, nuestra obediencia a Él, nuestra dependencia total y absoluta a Él. ¿Sí? Y en medio de esas circunstancias, en medio de todas las situaciones, Él está con nosotros. Yeshua mismo dijo, ¿sí?, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso, Él pidió del Padre la promesa, ¿sí?, la Ruaj HaKodesh, Espíritu Divino, ¿verdad? Espíritu de santidad para que nos acompañe y sintamos así la presencia divina. Él dijo que Él y el Padre morarían en nosotros. ¿Cómo? Un eterno que no lo puede sostener los cielos y la tierra puede estar en nosotros a través de Yeshua, a través de su Rúa, ¿verdad? De su promesa, está con nosotros, nos alienta, nos consuela, nos hace sentir su presencia, ¿sí? Nos acaricia, nos mima, está con nosotros, no nos ha abandonado, no nos ha dejado y seguramente nos va a responder y nos va a dar la salida, ¿sí? Porque respiro y liberación siempre habrá para aquellos que creemos en el Eterno y creemos en su Mashiach, ¿sí?, en su ungido, nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia. Así que venga pronto y en nuestros días. Que así sea. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Entonces, por lo tanto, no te afanes, estás preocupado, estás estresado, alégrese, conténtese, ¿sí? Sepa que de alguna manera habrá una salida. Nosotros hacemos lo humanamente posible. Él hace ya lo imposible. Simplemente Él quiere que estemos nosotros allí, vean, en fe, creyendo. Recordemos la respuesta del Eterno, ¿verdad? A esa petición de carne. Le sobró carne hasta el punto de que ya le brotaban por las narices, ¿verdad? De tanto comer carne. Le sobró carne. Y el Eterno les proveyó. Mis amados, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos haga ver que está con nosotros siempre. Él no nos ha abandonado. Y de alguna manera usted ya siente y ha sentido, ¿verdad?, esa presencia y ha sentido esa realidad en su vida. Así es y así será siempre. Simplemente mantengámonos fieles, mantengámonos obedientes, que Él hará el resto. Mis amados, para todos, Shabbat Shalom. Que el Eterno los bendiga. Y no deje de compartir, ¿verdad? Si a usted le ha gustado esta enseñanza, no deje de compartirla, ¿verdad?, con alguna persona que usted crea, ¿verdad?, la necesite. Y no deje de darle like, ¿verdad?, a esta enseñanza. Que el Eterno les bendiga. Shalom, paz y bendición.